Muy buenos días, que Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy leemos el capítulo 13, versículo 13 al 31 en la versión Reina Valera 60. El título para hoy es Jesucristo, el centro. Dice así: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Recuerdo que junto a varios jóvenes fuimos a un hospital a orar por algunas personas, pero solo por algunas. Nuestra idea era que no todas querían escuchar la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos en la primera cama, luego en la segunda, de pronto las personas que estaban en otras camas nos pedían que oremos también por ellos. En verdad me sorprendí. Entonces entendí que la gente está clamando por un mensaje que les dé vida, no solo física, sino también espiritual. Pablo, el hombre que había perseguido a los cristianos, quien experimentó la misericordia y el perdón de Dios, ahora lo encontramos llevando la palabra de Dios. Llegó a Antioquía de Pisidia junto a Bernabé, y en el día de reposo él no podía faltar a la sinagoga. Esta oportunidad no podía ser desperdiciada. Estaban allí los líderes judíos, prosélitos, es decir, gentiles que creían y temían al Dios de los judíos. Era un lugar estratégico para dar estas buenas noticias. Así que cuando los líderes de la sinagoga les dieron la oportunidad de dar palabras de ánimo, Pablo no dudó en hacerlo. Él se levantó sin temor y con toda seguridad hizo que le escucharan con atención. Aunque fue el primer sermón público de Pablo, o por lo menos el primero que se describe en el libro, y lo dio en una sinagoga. Para que nos orientemos, la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para recitar el Shema y otras oraciones. También leían las escrituras
y esta lectura ocupaba la tercera parte de la liturgia del culto que ellos hacían, y luego escuchaban la enseñanza que generalmente se basaba en lo que se había leído en las Escrituras. Entonces, la sinagoga no era cualquier lugar, pero Pablo había sido llamado para anunciar el mensaje de Cristo donde fuera. Sin temor, alzó la voz y les habló basándose en la historia del pueblo de Israel, para ubicar la venida de Jesucristo en una perspectiva histórica. Era necesario hablar de la historia del pueblo de Israel porque recordemos que estaba hablando a judíos y maestros judíos. Pablo conocía las Escrituras, la ley y los profetas, así que hizo referencia a la promesa que se cumplió, promesa que se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, cuando Dios prometió a David por medio del profeta Natán que le levantaría un descendiente cuyo trono permanecería eternamente. Por lógica, podríamos decir que Salomón fue quien cumplió esta palabra, pero las profecías apuntan a otro descendiente de David. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 hablan de este descendiente y no se refiere a Salomón sino al Mesías. Luego de establecer el fundamento de su sermón, Pablo comenzó a hablar de este descendiente que tal vez no conocían los judíos y prosélitos que lo escuchaban. Este descendiente era Jesús. Lo presentó como el Mesías, el Redentor de Israel y Salvador de todo el mundo. Pero él explicó que los líderes religiosos lo habían rechazado y matado. Es irónico porque estas escrituras que hablan del Mesías, la ley y los profetas que se leían en las sinagogas todos los días de reposo, pero los habitantes de Jerusalén, los que leían esto, no reconocieron, no vieron que estas profecías se habían cumplido en Jesucristo y condenaron al que era la única esperanza para ellos. El punto culminante del mensaje de Pablo fue la resurrección de Cristo, la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías. Pablo les dice que la resurrección de Jesús fue confirmada por testigos que habían seguido a Jesús de Galilea a Jerusalén. El Evangelio de Lucas enfatiza el testimonio de los testigos oculares. Ellos vieron a Jesús, caminaron con Jesús luego que Él resucitó. Si hemos leído los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Pedro y Pablo parecen estar sincronizados. Es que el mensaje es el mismo. Ambos dan palabras de exhortación al pueblo. Los sermones hablan de un solo hombre, de Cristo. Ambos son dirigidos por el Espíritu Santo. Todos testifican de un solo nombre, Cristo. Las Escrituras, la ley, los profetas llegan a un solo destino, Cristo. Él es el cumplimiento de las profecías. Este es el mensaje de ánimo que Pablo entrega a esta ciudad. Es que así como la gente de esta ciudad, así como la gente que se encontraba en la sinagoga, hay gente preguntándose si tengo o tienes o tenemos alguna palabra de ánimo para ellos. Tal vez no lo expresen en voz audible, tal vez solo sea una mirada, una situación, y necesitan el mensaje de Pedro y Pablo. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para tener el valor que tenían Pedro, Pablo, los apóstoles, la iglesia del Pentecostés, para llevar el único mensaje que da vida a las personas que Dios puso a nuestro alrededor. Nada ni nadie puede llenar el vacío que ellas tienen, solo Jesucristo. Y sabes, tenemos ese mensaje. Somos portadores y portadoras de esas buenas noticias. Seamos los Pedros y Pablos de este tiempo, de esta generación. Papá, ¿cuánto nos enseñas? Te pedimos que nos llenes cada día con tu Espíritu Santo. Queremos dar palabras de ánimo, palabras que dan vida, así como Pablo hablaba con tanto fervor, con tanto valor. Así queremos entregar el mensaje de salvación, lo que tú hiciste por nosotros, que otros también lo conozcan. Queremos ser luz donde vayamos. Gracias, Jesús amado, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.